Bueno, muy buenos días a todos. Hoy les traigo una serie de casos que me vinieron en las últimas semanas, casualmente, últimos meses, y que son una serie de glaucomas que no perdonan tanto como el glaucoma primario de ángulo abierto. Son unos glaucomas que la idea de traerlos acá al Ateneo es para que concientizar un poco, alertar un poco y que estemos atentos a detectarlos a tiempo, porque son glaucomas que te pueden comer el nervio óptico en un año, no en 20 como por ahí te da tiempo el glaucoma primario de ángulo abierto, ¿no? Así que, y también la idea de este Ateneo es mostrar que tenemos un montón de herramientas para manejar estos glaucomas y, bueno, introducir esta idea del glaucoma a medida, del tratamiento, del manejo del paciente personalizado, ¿no? Entonces, el primer caso es un paciente de 29 años, miope de -350, un varón, ambos ojos, que le llega a Juan Valenzuela y le refiere que 2 semanas atrás había consultado para hacerse los anteojos, que tardó un tiempito en hacérselos, 2 semanas, y durante ese tiempo fue notando una disminución visual rápida y que había dejado de ver del ojo izquierdo ese mismo lunes, ¿no? Tenía una agudeza visual del ojo derecho de 8 décimas, mejor corregida, y del ojo izquierdo efectivamente veía luz. Y ya tenía defecto pupilar aferente relativo en ese ojo. Tenía las presiones en 38 y 40. Juan le inicia tratamiento médico máximo, lo cita a la semana con estudios, y bueno, se hacen los estudios, estos son sus nervios ópticos, con el OCT ahí este, dibujado el OCT, no sirve demasiado ya en estos casos, y esos son sus campos visuales, o sea, en el ojo izquierdo no se lo puede ni hacer con la visión luz, por supuesto, y el ojo derecho ya tiene un tubular. Acuérdense que es un chico que tenía 29 años, miope. Entonces a mí me llega, con estos estudios que acabamos de ver, a los 10 días, con la medicación máxima tolerable, con la presión de 15 en el ojo derecho, que era el tubular, y de 25 en el ojo izquierdo, con visión luz. Y yo acá empiezo con las preguntas de qué hacer, o sea, ¿qué priorizo? ¿Priorizo el ojo bueno, pero que está con mejor presión? ¿Priorizo el ojo malo, que está con presión más alta? ¿O lo tomo como perdido? ¿Está viendo luz ya? Pero está viendo luz desde el lunes, no es que está viendo luz desde hace mucho. Digo, ¿puedo salvar alguna fibra, recuperar alguna visión bulto? ¿Sí o no? ¿Qué Hay que intervención le hago? Tiene priorizar los dos. 29 años. Estas son todas las preguntas que me fui haciendo yo cuando me llega este paciente. Decido hacerle en el ojo derecho, en el ojo bueno, una cirugía angular, considerando que tiene 29 años y que quiero preservarle la conjuntiva lo más que pueda para posibles futuras intervenciones. Fui con el GAT para enhebrar el prolene, me movía muchísimo el ojo, no logré enhebrar bien el trabeculado, terminé haciéndole un pedacito GAT y un pedacito Cahoot, como ven acá. El otro día les había mostrado un GAT y ahora les estoy mostrando un Cahoot que se ve muy lindo. Ahora en algún momento posiciono mejor el ojo y se ve perfecto el blanco en la cara de Schlemm cuando retiramos el trabeculado. Miren ahí qué bien que se ve, no sé si lo llegan a ver acá, está buenísimo. Se ve muy bien que acá logré destechar casi 2 cuadrantes, o sea, hice para un lado, después para el otro, y logré destechar casi 2 cuadrantes, un poco menos. Y en el ojo izquierdo, un poco como manotazo de ahogado, viendo si podía llegar a recuperar algo, o por lo menos para tratar de regularle, le puse este, una válvula, quería decir algo, me olvidé. Este es el posoperatorio de las 48 horas, anduvo bien. Este, y a las 6 semanas después de la cirugía, que fue hace poquito, estaba bastante bien controlado. Me quedé con algo que quería agregarles, pero no me puedo acordar qué era. Ustedes no sé si hubieran hecho algo diferente, por supuesto está la opción de pensar en una trabeculectomía. En el ojo derecho, como les decía, la idea de la trave sería el siguiente paso, después de que falle la cirugía angular. Y bien, bueno, es un glaucoma juvenil, que no es que me quiera detener demasiado en las características puntuales del glaucoma juvenil, pero sí lo que quería hacer era un poco reforzar la importancia de hacer examen físico siempre, ¿no? O sea, este chico, yo no sé si ese nervio se lo marcó el último año o hacía cuánto, pero era un paciente miope que se hacía controles, que usaba anteojos, que alguien lo tiene que haber visto varias veces y nadie nunca le dijo, tenés glaucoma. Yo no creo que le hayan tomado la presión
nunca hasta que le vieron esos nervios ya terminales y se llegó, por supuesto, tardísimo. Si bien Hay es que un ver, grupo, Agus, si fue al oftalmólogo, 29 años. La verdad es que mucha gente ni pisa un oftalmólogo. pero si tiene, voy a decir que fue la óptica directo, es miope de -3, usa anteojos. Si no mal no recuerdo, ese anteojo había sido su primer anteojo, me parece, ¿no? Mm, no, bueno, él a mí no me refiere eso, no me Ah, refiere, bueno, puede ser. pero sabido a cambiar, supuestamente. Me refiere que él usaba anteojos, que fue miope siempre, pero puede ser que ahí haya este, alguna beta para que la culpa la tenga el paciente y no nosotros. Ayer, Pero sí, sí, ayer vi una persona de 61 años que venía al consultorio y que nunca le habían tomado la presión en sus ojos. eso pasa un montón. Eso pasa un montón y sobre todo en los pacientes hasta los 40. Hasta los 40, por lo general, la presión no se toma de rutina. Y tampoco se miran los nervios. Es muy probable que este chico haya ido, le hayan hecho el anteojo y se haya retirado con la receta y que no le hayan hecho mucho más nada. Es lo que me refiere a mí. Este, Se lo voy a volver a preguntar, pero entiendo que así fue y la verdad que hay un montón de casos así. Sí, pero coincido que muchos de esos chicos jóvenes con -3 pasan por la óptica si los conocen y se ponen lente de contacto, le cambia el óptico, el lente de contacto a los aéreos, ¿no? Sí, puede ser. Eso total. Bueno, y ese es el riesgo de esto, ¿no? Porque la verdad que este caso es bastante devastador. El chico llegó, o sea, tarde es poco. Yo sé que este chico, yo ya estoy con acompañamiento psicológico, con él, recomendándole el equipo de baja visión para que lo vayan acompañando, porque hagamos lo que hagamos a los 80 viendo no va a llegar. No, o sea, tiene un tubular en un ojo único. Este, y no es un nervio que vaya a aguantar 50 años más. Agus, Así ¿le que sí, preguntaste por la familia? ¿Nadie de la familia tenía nada? nadie en la familia tenía, ¿no? Nadie, no tenía antecedentes. Este, Parece que ahora lo despidieron del trabajo, no se termina siendo un drama la vida de este chico. Así que Una pregunta, ¿por qué pasaste directamente al ojo izquierdo con una válvula y una en trave, por realidad ejemplo? decidí operarle, bueno, no conté una cosa y ahí es lo que me había quedado pendiente que quería decir y no estaba diciendo. Yo decidí operarle los dos ojos el mismo día a este paciente, porque no quería ni operarle el ojo bueno y esperar al malo que se recuperara el bueno, que el malo estaba con presión alta, ni viceversa, ni operar primero el malo y esperar la recuperación y hacerlo entrar 2 veces a quirófano. Es un paciente también de recursos limitados. Entonces, un poquito, le operé los dos ojos el mismo día y quise ir a lo más seguro con el ojo izquierdo, con lo que yo me siento más cómoda, lo que a mí más me gusta, era la única cirugía que iba a tener, no es que iba a tener mucha más, y era un manotazo de ahogado, esa es la verdad, la válvula, yo no, o sea, estaba viendo si bajándole, descomprimiendo ese nervio óptico, podía recuperarle alguna fibra que no estuviera del todo muerta y pudiera recuperar algún bulto, que no fue el caso, la verdad es que sigue viendo luz, hay que darle un poco más de tiempo quizás, pero fue una elección mía personal también por la técnica quirúrgica. Y en el izquierdo, en el ojo bueno sí, la idea es ir mucho más escalonado. Pero esto era como la única herramienta y la única bala que tenía para usar. Voy con el siguiente caso, que es una mujer de 67 años. El caso está buenísimo, que estaba en tratamiento con dorsotimo de 2021, le agregan latanoprost en el 2023, tiene una buena agudeza visual, un poco hipermétrope, viene a control en mayo de 2025 con presiones en 12 con estas tres drogas, tiene cámaras intermedias, catarata, un poquito más en el ojo derecho que el ojo izquierdo, tiene estos estudios y se ve, le da todo muy bien, los nervios prácticamente no tienen excavación, el OCT le da perfecto, el campo visual le da bien, con lo cual la persona que lo controla decide retirar el dorsotimo y dice, vos estás sobremedicada, la verdad que estás con presión en 12, todos los estudios están perfectos, este nervio no parece ser glaucomatoso, sacamos una medicación y volvete en un mes para ver en cuánto estás regulando. Vuelve a las 6 semanas por guardia en el mismo centro, refiriendo reducción progresiva del campo visual del ojo derecho desde que le sacaron la medicación. Y ahí por guardia le toman presión de 40 en el ojo derecho, 15 en el ojo izquierdo y lo tratan como un agudo y la citan por resección glaucoma al día siguiente. Ahí me llega a mí
ya la agudeza visual estaba en 3 y 4 décimas, había bajado un poco, igual acá no está del todo corregida, y estaba con medicación máxima más diabo, con la presión en 20 el ojo derecho y en 12 el ojo izquierdo. Ahí le hago el agonio, y el ojo derecho tenía sinequiado los 360 grados del ángulo, y en el ojo izquierdo había sinequias un poco más dispersas, y había posición en todo el ángulo. Miro el nervio óptico y digo, acá esto no es lo que era, le pido el campo visual, fíjense cómo le morfó el nervio en un mes, así estaba en mayo y así estaba en junio, así que por supuesto que este es también un caso quirúrgico y que hay que debatirse entre qué hacer. En el ojo derecho, que está todo sinequiado y la presión sigue alta, por supuesto que una cirugía angular ya no es una opción. Tenía catarata, con lo cual ya estamos medio pensando en hacer cirugía combinada, y ahí, según los recursos, el medio, las preferencias del cirujano y demás, hay que definir qué tipo de cirugía combinada vamos a hacer. Y en el ojo izquierdo, que también tenía catarata y por lo visto también está haciendo cierres, estaría bueno también hacer una cirugía combinada, pero en ese caso, al no ser un glaucoma tan avanzado y la presión estar más regulada y controlada con medicación, sí podemos plantearnos la posibilidad de hacer algo menos invasivo que una filtrante y poder pensar en hacer una angular combinada con la FACO. Y eso fue lo que se indicó. En el ojo derecho hicimos una FACO trave y en el ojo izquierdo un FACO cajuc. Acá están los pasos de la trave, la FACO trave, por si alguno no los tiene frescos nomás rápidamente. Hacemos primero la tracción corneal, la divulsión conjuntival y la tapa. Después aflojamos la tracción, hacemos la FACO. Después hacemos un punto de seguridad en la entrada de la FACO, trave propiamente dicha y cierre. O sea, esto es rápidamente, son los pasos de la cirugía de esta paciente. Y en el ojo izquierdo le hicimos también FACO cajuc. Ahí están las imágenes, no pude sacar un buen video en este caso. Entonces, en este caso que fue tremendo, la verdad, muy agresivo, claramente, era un glaucoma crónico de ángulo estrecho que se reagudizó, o sea, hizo un agudo y estuvo bloqueada, yo no sé cuánto tiempo, o estuvo con la presión en 40 posiblemente casi todo ese mes. No creo que haya tenido demasiado que ver con que le retiraron la medicación, creo que coincidió en el tiempo, pero era una paciente que estaba tratada o manejada como un ángulo abierto, y era un crónico ángulo estrecho, que estaba haciendo cierres o estaría haciendo picos que pasaban despercibidos y que todavía el nervio venía aguantando y finalmente se bloqueó y se perdieron un montón de fibras del nervio óptico. Hago pregunta. ¿Sirve el goteo? ¿El goteo de qué? Y vos pusiste que ahí en la guardia le hicieron goteo no sé, le han dado dorsotimo y cada 5 minutos. O sea, Sí, bueno, es el manejo del agudo, es lo que hay que hacer, más que eso. ¿te baja más si vos le das cada 10 minutos, te baja más que si le das, o sea, 20 dosis que si le das una? Sí, te baja más, ¿no? Nunca hice la prueba empírica de comparar, pero la verdad es que es el manejo que hacemos. No sé, no le hago cada 10 minutos reglado, pero le hago unas posturas de dorso timo, no una sola. Ahora te hago Agus, una pregunta, Agus, en base a lo Sí. mismo que hizo Pato recién. Porque viste mucho paciente que no está controlando bien la presión, le dicen, no, entonces ponete el dorso timo cada 8 en vez de cada Sí, 12. es una buena pregunta, porque digamos, para uso crónico no está bien aumentar la posología, pero más que nada por los efectos colaterales de aumentar la posología y porque eventualmente hay como un efecto de baja regulación de receptores y deja de funcionar la droga, pero eso a largo plazo, no para el momento del agudo, ¿me entendés? O sea, lo que no aplica para la medicación crónica, que es aumentar la dosis para bajar más la presión, para el momento del agudo funciona, no te lo puedo decir con exactitud, pero no tenés todo ese problema de que se pasa a generar una resistencia a la droga, como si pasa en el largo plazo, ¿me entendés lo que digo? Ok. Pero ese es el problema de la combinación, ¿o no? Porque la Pero, dorso en realidad sí es cada 8 horas, pero no el timolol. claro, La dorso la como viborina monodroga. La dorso como monodroga va cada 8, pero el combinado y va la, cada 12.
Y la brimonidina No, también cada 8. es La igual. brimonidina como monodroga también cada 8, pero Pero es combinada va igual cada 2. eso. ¿Cómo? Pero la ¿Por qué posología, claro, la no importa posología si es de monodroga o dorsotimolol, combinada? Bueno, por el mecanismo de acción que tienen y porque el timolol también darlo cuando lo das combinado, darlo muchas veces al día, es más lo negativo que te puede generar que lo positivo. Se tenía entendido Claro, eso, que pero si lo das más veces al día se bloqueaban los receptores, el timolol, y hacía menos efecto que si lo das cada 12. Claro, pero eso para la crónica, vuelvo a decir, no Para la para crónica, sí, el sí, sí, manejo la del crónica. agudo. pero en la prescripción si vos te fijás en la prescripción de dorsotimolol, dice cada 8 horas, la posología. Nunca en la vida lo di cada 8 horas al dorsotimo. Vamos, chequealo, pero no, Pero jamás. yo te digo lo que Cristina, dice en el frasquito de cuando abrís la dorsotimolol. Bueno, después lo chequeamos, pero de todo lo que dije del caso este impresionante, creo que lo Agustina, más sí. perdón, en el agudo o previo a la cirugía, ¿nunca usan acetosalamida o manitol? En un agudo, ¿no? Sí, Usan internarlo, meter un sí. manitol, calmas todo y Sí, sí, empezás de cero. esta paciente se usó acetazolamida, por supuesto, Ah, perfecto. y se llegó, sí, sí, estaba con aceta desde el momento del agudo hasta el momento de la cirugía, y se le tomó la presión antes de entrar a quirófano ese mismo día, y ya estaba en una presión bastante segura para cirugía, entonces en ese momento no se le pasó manitol. Bien. O se le hubiera pasado, sí, también obvio. Pero bueno, Ausi, la verdad que lo que yo quiero la dejar, el mañana con el mensaje que hisopo. quiero... ¿Qué? Intentá la mañana con el hisopo a ver si lo desbloqueás, apretando un poquito el ojo. No. Igual yo no lo recibí en el agudo. El agudo lo recibieron por guardia y me lo mandaron al día siguiente a mí. Y ya estaba desbloqueada, ahí no más, pero seguía con la presión alta. Este, y se indicó la cirugía en el momento. Y Sopol nunca no sé, para tal caso intento hacer el JAG en el momento, que muchas veces me ha resultado bien. Pero bueno, Perdona, ¿puedo hacer dos comentarios? ¿cómo? Mira, me llama la atención que haya pasado por alto que la paciente, la primera vez que la vieron, ya tenía un ángulo estrecho. Exacto, Entonces, ese es el mensaje principal. ese por un lado. Y por otro lado, el tratamiento del glaucoma agudo es siempre con manitol, porque tú no puedes estar esperando a que le haga efecto dentro de 2 horas o más el EDMOX, digamos, acetosalamida, y cuando con el manitol se lo bajas en 40 minutos. Entonces, eso por un lado. O sea, el tratamiento agudo siempre tiene, glaucoma No, agudo no siempre tiene que siempre, ser ¿eh? con Cuando uno manitol. logra desbloquear en el momento, Yo, el manitol sí, es como pero un tratamiento escalonado. es muy raro que el paciente venga de manera inmediata cuando le duele el ojo. Actualmente suelen pasar casi 24 horas cuando el paciente aparece. Entonces, yo creo que la acetosalamida, sobre todo con pacientes que vienen en muy mal estado y habitualmente vomitan, eso digamos, es un tratamiento que no es muy seguro, ¿entiendes? Entonces, por eso el manitol, salvo una persona muy mayor que tenga, digamos, hipertensión y el manitol le pueda subir, ¿verdad? Pero, digamos, el manitol tiene que ser como primera opción casi siempre. Y por otro lado, bueno, ya se me olvidó. En Bueno, mi nada más que experiencia, cuando eso. los logramos desbloquear en consultorio, pues también hay que tener el acceso al manitol y demás. En mi experiencia, cuando logramos desbloquear, incluso hacer un JAG en el momento, no siempre hace falta el manitol. Muchas veces sí, pero tenés que tener el acceso y poder mandarlo y demás, o el conocimiento también, pues en este caso, bueno, este, Perdón, pero ahora me acuerdo. Y hay ¿cómo? medicaciones generales que desencadenan el glaucoma agudo. Sí, Hay gente que se está tomando ansiolíticos o hay gente que va a la guardia porque tiene náuseas y resulta que está con glaucoma agudo. Yo conozco gente que ha ido a una guardia, le han dado antieméticos y eso le ha desencadenado el claro. glaucoma agudo, ¿no? O sea que hay que tener cuidado con los pacientes cuando ya tienen una cámara estrecha, darle medicación que le termina desencadenando el glaucoma Por agudo. supuesto, es que ese es el mensaje de este caso, ¿no? Que este paciente ya tenía la cámara estrecha, ya tenía la predisposición, se estaba medicando como un primario de ángulo abierto, evidentemente las presiones basales las tenía medianamente controladas, pero los picos nadie se los detectaba,
y era una bomba de tiempo. Y eventualmente hizo, entonces, lo único pues no siempre es tan evidente el ángulo estrecho en lámpara de hendidura, digamos, en biomicroscopía, quiero decir. A veces es necesario hacer una gonioscopía para detectarlo verdaderamente, porque quizás la cámara central es un poquito más amplia y eso engaña, y lo que está más estrechado por disposición del iris, por forma, tamaño o posición del iris, quiero decir, periférico, es el ángulo. Entonces, hay más casos de los que uno quisiera de este tipo, donde se maneja o se trata o se sigue un ángulo estrecho como uno abierto, y engaña un montón, y es una bomba de tiempo, como decís vos, porque son pacientes que no conocen su condición, que pueden tomar medicación de riesgo y pueden generar un agudo, como fue el caso de esta paciente que no mencionó haber tomado ninguna medicación de riesgo para el caso, pero se bloqueó, claro está. Agus, en tu defensa acabo de mirar 2 prospectos de dorsotimolol y dice cada 12 horas. El Gracias. glaucotensil TD y el Quiero Eviapred. que la doctora Palacio Que deje salga a de informarse. tomar lo que toma a la mañana. O ¿Cómo? que lo tome cada 12 y no cada 8. Eso. Bueno, como mensaje final, como monodroga, sí está ok cada 3 veces al día la brimonidina y la dorsolamida, la insolamida también, pero combinados van cada 12. Y no está bueno aumentar posología, no va a mejorar el glaucoma, va a bajar más la presión, aumentar las dosis a largos plazos, pero sí para el agudo es necesario hacer un goteo, digamos, como resumiendo. Agus, perdón, ¿Pasa al acá te siguiente o? preguntan, antes te hacen una pregunta de este caso, te Sí. ponen, si el caso tiene la presión controlada con gotas, pero tiene el ángulo con sinequias en varios cuadrantes, ¿qué haces? Bueno, es una buena pregunta. Lo primero es hacer una iridotomía periférica, por supuesto. Ahora, si además la paciente tiene cataratas y está indicada la cirugía de catarata, uno puede empezar por solamente sacar el cristalino si tiene poquita sinequia, muy poquita, y la presión está bien controlada. Lo ideal ya sería indicar, si ya la presión está un poco alta o necesita gotas para controlar la presión, es hacer una combinada de una lensectomía con angular. Y bueno, ya el siguiente paso es el que mostramos recién: si está todo sinequiado, o la presión no controla, es para una combinada con filtrante, que ahí uno puede elegir facoválvula o facotrave, según preferencia, medios y demás. En este caso era una paciente de PAMI, entonces hicimos facotrave para no estar a la espera de la válvula y no perder tiempo. Yo por ahí, si hubiera sido en el consultorio, a mí me gusta, como ya saben, más la válvula, y hubiera elegido el combinado con válvula, pero bueno, en este caso se eligió facotrave. Pero respondiendo a la pregunta, lo primero, por supuesto, sería hacer una iridotomía periférica. Bien, perfecto. ¿Algo más? Paso al otro caso. Me viene un paciente de 47 años, hace poquito, y me menciona que hace 20 años está diagnosticado de glaucoma, que usó gotas, que cuando las dejaba la presión se le iba a 40 y pico, que en las vacaciones le encontraron también presiones de 35 y 38, ahí le dieron Segrex, bueno, y estaba desde hace un año con el esquema de 4 drogas, el esquema máximo, y le molestaban las gotas. Me trae varias curvas de presión que muestran como unos picos bastante importantes a la mañana. Me cuenta que le hicieron láser para bajar la presión 2 veces, el primero hacía muchos años y el segundo el año pasado. También dice que tiene antecedentes familiares de glaucoma, en el caso del padre con diagnóstico tardío y pérdida visual significativa. Tiene una buena agudeza visual, un poco miope, y me llega ya con el Segrex y Louten con presión de 39 en el ojo derecho y de 16 en el ojo izquierdo. Le pregunto si tiene estudios hechos en otros lugares, que me traiga todo. Me trae todos sus estudios. Perdón, hago la biomicroscopía y encuentro esto. Esta atrofia del estroma del iris en la periferia, media periferia, y ya me empiezo a orientar, por supuesto, un poco por las características del paciente: hombre, joven, miope, muy activo, porque es un tipo que me cuenta que hace de todo, que hace buceo, que se tiró por paracaídas, que juega al pádel y a no sé cuánta cosa más. Entonces, tiene los picos, tiene la atrofia en iris, tiene el rango etario, todo. Por supuesto, empiezo a pensar en un glaucoma pigmentario. Miro los estudios que me trae, tiene un campo visual de junio de 2017, normal,
en ambos ojos, ojo derecho arriba, ojo izquierdo abajo. Junio de 2022 empieza a aparecer alguito paracentral en el ojo derecho. Diciembre de 2022 se consolida ese alguito que aparecía en junio en el ojo derecho. Abril 2023 sigue avanzando el defecto escotomatoso en el ojo derecho. Octubre de 2024 sigue avanzando. Y me llega con este campo visual, ya ahora en julio de 2025, con el relato de el médico me dice que me tengo que operar, pero que es una cirugía que ni él ni yo queremos hacer. O sea, que no me quiero operar de esto, le digo, pero tenés 39 de presión, un campo visual terminal, no hay mucho para dudar en este caso. Me trae también estos estudios de 2023, la parte estructural, el nervio óptico se veía bastante bien, si bien acá abajo, no sé si no se ve mi puntero, pero abajo se puede ver un poquito un defecto en la capa de fibras, no sé si la llegan a ver, no se ve mi zoom, en el ojo derecho. Sí, sí, se ve. Ahí localizado, que coincide también con el defecto de la capa de fibras del OCT. Yo tengo esta foto de la lámpara de hendidura, así que están invertidas, pero fíjense el ojo derecho de ahora, cómo cambió ese nervio, cómo cambió esa excavación en 2 años. Ahí, ojo derecho 2023, ojo derecho ahora. O sea, es un nervio que está clarísimo que necesita una intervención. Así que bueno, también, de vuelta, nos volvemos a preguntar, es un paciente joven, súper activo, tiene un glaucoma francamente progresivo, que está con presión súper descontrolada, con medicación máxima. ¿Qué hago? Le hago una trave, le hago un angular, le hago una válvula, le hago una no valvulada. Bueno, empiezo a pensar en todas las opciones. Me parece que ya el estadio para la cirugía angular está un poco pasado, si bien sospechando un pigmentario, podría pensar en sacarle el trabeculado y ver si ayuda un poco, pero no quise tampoco perder más tiempo, lo venían estirando demasiado a este ojo. Le digo, bueno, le hago una trabeculectomía, dadas las características del paciente, que también era un paciente que no me iba a cumplir con el reposo, que me avisaba que no iba a cumplir con el reposo también, que como les digo, es súper activo y tiene muchas actividades en su vida cotidiana, hijos chicos, además. Decidió poner un dispositivo de drenaje, y entre los dispositivos de drenaje que tenemos disponibles, elegí ponerle un dispositivo de POL, porque tiene el tubito más finito, protege un poquito más el endotelio, tiene un plato, como lo ven acá, enorme, es un plato mucho más amplio que el AMED y mucho más plano que el AMED, con lo cual está postulado que genera menos encapsulamiento y regula más bajo. Entonces yo quería presiones bien bajitas en este caso, y se presume que el dispositivo de POL regula más bajo que el AMED y que tiene menos encapsulamiento, como ya dije, y el tubo más finito, amigable para el endotelio. Así que acá está el paso a paso de la cirugía, que no sé si quieren que lo vaya relatando o lo paso nomás, pero bueno, lo que tiene entre las ventajas que fui mencionando de la POL, también está que intraquirúrgicamente podemos ir verificando el filtrado, como ven acá en la del medio de abajo, de toda la foto del medio, estoy con un hisopito viendo cómo viene el humor acuoso, y uno puede ir regulando cuánto humor acuoso viene, deslizando la sutura un poquito más hacia atrás o menos, para que no haya en el postoperatorio inmediato ni una hiper ni una hipofiltración. Entonces, como que un poquito en el momento quirúrgico uno puede, después de ya haber puesto el tubo, puesto el parche, ya tenés todo en su lugar, podés simular el filtrado que vas a tener en el postoperatorio, o predecir de alguna manera. Y eso está buenísimo. ¿Tiene alguna pregunta de la técnica quirúrgica que estamos acá o pasó? Yo, la sutura, eh, estoy viendo la última foto, la de abajo a la derecha. La sutura, ¿para dónde la dejas? Después volvés a entrar para sacarla, ¿o cómo es eso? La sutura la dejo para que me quede cómoda en la lámpara de hendidura. Ok. Entonces ¿Se ve en la entro. foto ahí? ¿No la estoy viendo o no se ve? No, en esta foto estoy suturando, en realidad acá no se ve, porque queda abajo a la derecha, donde justo están los puntitos ya Ah, dados. Queda perfecto. intertemporal en este caso, queda como asomando del cierre de la peritomía, lejos del Ujú. limbo, para traccionarla directamente en consultorio.
Cuando la sacás de una o vas sacando un poquitito para que vaya regulando a poco. Voy sacando de a poco por lo general. O sea, no hay que sacarla antes de los 3 meses completamente, sí puedes ir deslizándola un poquito, y es un poco, en mi experiencia, lo que fui viendo es un poco artesanal. El postoperatorio podés ir jugando entre deslizar un poco la sutura o dar una gota mientras vas acompañando esos primeros 3 meses. No, no hay que tentarse de sacar la sutura completa antes de los 3 meses, por ahí te sube a 20 y hay que ver ahí si elegís deslizar un poquito o dar una gota y después esperar para deslizar más cuando ya esté formada la cápsula, es decir, cuando ya esté más fibrosado todo. Ok. ¿Y nunca te ha pasado que el paciente al resfriarse se lo saque o algo así? Con el punto tan No porque lo expuesto. dejás escondido abajo de la conjuntiva. Ah, Lo dejás escondido abajo de la conjuntiva y después a los 3 meses tenés que hacer una apertura conjuntival con tijerita para poder deslizarla. No es que te queda ahí visible. bien, perfecto. Y acá te preguntan en el chat si tenés experiencia con el parche sintético que vende Casin para usar en vez de la esclera. No, Ok. Y no, lo otro, si en este caso la ciclo G6 no sería una opción. no me gusta para estos casos, no. Yo el ciclo G6 lo estoy usando más para acompañar procesos a la espera de otra cosa, porque veo que con el tiempo vuelve a subir la presión, o cuando quiero priorizar absolutamente la seguridad, cuando es un paciente de muy alto riesgo para entrar a quirófano o un ojo de muchísimo riesgo para operar, porque tengo pacientes como con ojo único, miope altísimo, con endotelios difíciles o digamos con gutatas complicadas, este, presiones altas, cosas así, casos donde digo, bueno, voy a priorizar a esta paciente, no le quiero hacer nada más demasiado invasivo, entonces ahí por ahí pruebo un ciclo G6, pero lo que veo es que con el tiempo vuelve a subir la presión. Y este es un paciente joven que no me sirve de nada bajarle la presión por 6 meses o un año. También tengo casos, ponele, si tuvieras que esperar una válvula un tiempo, bueno, le haces un ciclo a la espera de poder operar al paciente, o el paciente tiene que viajar, no se puede operar. A ver, esto es opinión propia, ¿eh? No, no, esto no es algo que esté tan por ahí difundido o aceptado globalmente, pero yo elijo el ciclo G6 para esos casos, a la espera de otra cosa o cuando priorizo mucho la seguridad. En este caso, para mí era un caso que era claramente para una cirugía filtrante. O sea, es un glaucoma súper avanzado en un paciente joven, con todo el desafío que eso implica y con la presión altísima. Entonces, por eso fui tachando todas las otras opciones, que es verdad que las tenemos, que están ahí y que hay que pensarlas, pero eventualmente este era un caso para una cirugía filtrante. Como comentario personal, en mi especialidad, o sea, tanto en oncología ocular como en retina, se me quedan más ciegos pacientes por glaucoma que por la especialidad en sí. O sea, muchos pacientes que desarrollan un glaucoma después no se controlan. Entonces, la verdad que no me gustan las soluciones parciales, esas de 6 meses, de un año, no me gustan nada. A mí cada vez que En me dicen, glaucoma hay no, que pensar a largo plazo, o sea, en a glaucoma hay largo que plazo, pensar, porque es definitivamente a muy largo lindo. plazo, sobre todo Es, cuando no es la enfermedad principal para ellos. El tipo que tiene un cáncer, el glaucoma, lo ignora y después se queda ciego por el glaucoma, no por el cáncer. Así sí, que estoy de acuerdo que mientras más definitiva la solución, mejor. eso es cierto. Después está bueno, el ciclo G6 fue muy popular durante un tiempo, mientras recién estábamos haciéndolo por ahí, porque es muy lindo el posoperatorio. O sea, en el posoperatorio el paciente viene y es como si no lo hubieras tocado, practica un poco de Tyndall quizás, si está bien hecho, porque si se lo hiciste mal, pues quizás tengas una discordia y otras cuestiones, pero este, eh, y ganó popularidad por eso, porque era un posoperatorio tranquilo en el mundo del glaucoma, donde estamos acostumbrados a posoperatorios horribles, pero con el tiempo la verdad es que se fue viendo que la presión vuelve a subir y que no es la panacea y que bueno, y entonces hay que, digamos, utilizarlo para los casos que sirve, básicamente, valga la redundancia, donde uno busca concretamente esto que les venía diciendo, pero no buscando que sea la panacea o la solución definitiva para una patología que es crónica. Entonces, en el glaucoma, más que pensar en el posoperatorio o en el inmediato lindo, que es muy atractivo
y es tentador, la verdad es que hay que pensar en el largo plazo, y para el largo plazo no queda otra más que atravesar el posoperatorio inmediato complejo que caracteriza al glaucoma. O sea, lo otro sería más un pan para hoy, hambre para mañana, es mi opinión, ¿eh? Pero al final, cuando tenés los posoperatorios más hipotensos, es donde, y los que más tenés que estarles encima, es donde después a largo plazo mejor funcionan. Pero bueno, hay que estar encima. Al día siguiente me vino con esta, al día siguiente del implante de Paul, el paciente me vino con esta dilatación pupilar, con esta midriasis, que todavía no entiendo por qué la hizo, si fue por la anestesia o por qué, pero bueno, le puse una pilocarpina, respondió perfecto y después nunca más me la hizo, ya estuvo, como lo ven en la foto de la derecha, quedó súper lindo, con el tubito ahí enhebrado, todo muy bien, una cámara bárbara, lo vi, o sea, lo operé el jueves, viernes feriado lo vi el lunes pasado, estaba espectacular, regulando en 14 sin gotas, y volvió ayer, porque hoy tenía el Ateneo nomás, para hacerme esto. Este, Me vino con este Delen, me dice que casi no durmió el fin de semana, que salió, que no sé qué hizo. Este, y me hizo este Delen hermoso como para tener que presentarlo hoy en el Ateneo, que lo vimos con Pato, que yo me acuerdo que Pato, vos habías presentado en Ateneo alguna vez este fenómeno que sucede a veces cuando hay un desnivel entre la conjuntiva y la córnea, que no permite que el párpado haga su efecto limpia parabrisas y lubricante, lubricador, como se diga, y se va secando la córnea en ese lugar localizado y se va formando esta erosión, que si no la agarras a tiempo puede ser nada divertido. Y bueno, sucedió esto. No sé si, Pato, esto lo evitaríamos haciendo más hincapié en la lubricación, porque por ahí yo no le di bola a que se ponga las gotitas lubricantes, o él no le dio bola, y con eso lo hubiéramos evitado, solamente usando lubricantes en el postoperatorio. No, no sé, cuántas válvulas habrás puesto y nunca te generaron un DL. Nunca. O sea, Bueno, es Igual, el primer aunque Delen se que tengo forme, en ciento, no sé cuántas, no sé sí, cuántas tengo. aunque se forme un Delen, hasta donde yo entiendo, por lo menos el Delen no es una úlcera, es simplemente una deshidratación. Lo hidratas y en unas pocas horas se normalizó. No, no es dramático, no se va a perforar por un Delen. A mí no me gustó nada ver esto ayer, lo Es llamé a feo, Patricia. pero no es dramático. igual, No, o sea, el DL se supone que tiene bien el epitelio. O sea, no tenía, no está totalmente ulcerado, pero tampoco estaba perfecto. Tenía un defecto epitelial ahí. Así que a él le pusimos un lente de contacto para ayudar a la lubricación y yo creo que con eso va a andar bien. y ahí hay que priorizar lente de contacto y no darle tipo gel a pasto todo el día por ahí, porque con el lente de contacto no está lubricado, o sea, le queda el film, pero no le Bueno, estoy lubricando externo, digamos. no, yo me fijé bien ayer que no le quedara aire entre la lente de contacto y el DLNS, pero si no queda aire, queda líquido, queda lágrima. Así. Y si lo tapas 24 horas, Sí, también, pero lo dejas sin ver de un ojo. Sí, yo había optado, no yo pasa estaba por nada, no ponerle pasa nada, porque no, porque lo Pero tapé 24 horas. Para un Delen no vale la pena ocluir. El Delen se va solo. Lo hemos visto mil veces cuando operábamos retina y teníamos esas quemosis grandes. Era muy común ver Delen. Y la verdad que nunca tuve un problema con un Delen. Le dabas lubricante, o le tapabas claro. el ojo, le ponías un lente de contacto, o no le hacías nada y se le iba A mí igual. es la primera vez que me pasa con una válvula. Ah, y Ujú. Juan ahí, mira, se ve la sutura, que vos que me preguntabas, no puedo señalar, pero se ve la Ah, sí, sutura perfecto. Sí, 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 eh, clarísimo ahí. Atrás de abajo de la conjuntiva como para poder traccionarla después. Bien, perfecto. Bueno, este era también un glaucoma pigmentario. Seguimos como mencionando glaucomas más agresivos que el primario de ángulo abierto, que en estos casos, en todos estos casos, fueron comiéndose el nervio de los pacientes inadvertidamente o advertidamente, porque el último caso venía documentando la progresión del campo visual del libro y en ningún momento se pusieron más agresivos y tendrían que haberlo hecho antes. Eh, Aus, perdón que te interrumpa, pero son 8:10, no sé qué arreglaron con Pato, Pato, pero ¿querés arrancar o querés que siga? Tengo dos casos más. Dale uno más, pero necesito 15 minutos. Un- Uno más, rápido, te paso quedan rápido. 4 minutos. En 4 minutos se te Listo, corta el Ateneo. muy rápido. Mujer de 80 años,
que está con glaucotensil a la mañana, Ganfort a la noche, desde el 2015, y viene con una nota del cardiólogo pidiendo que suspendamos el timolol porque está con un bloqueo en el holter. Tiene una agudeza visual de 10 décimas en el ojo derecho, 5 décimas en el ojo izquierdo, producto de ese agujero lamelar crónico que ven ahí. Está operada de catarata, tiene el ángulo abierto, y le rotamos el glaucotensil y el Ganfort por Leuten y Simbrinza para sacarle el timolol, y volvemos a controlar la presión en un mes. Estaba en 17-18 y vuelve con, bueno, 17-21. Perdón, acá estaban sus estudios, pero quiero pasar rápido, le daba todo bastante bien. Era un fondo miope, nervios chiquitos, inclinados, pero con buen anillo, un campo visual prácticamente normales. Y vuelve al mes diciendo que está mejor sintomáticamente, que tiene esta mejoría cardíaca y que no volvió a tener bloqueos. Continuamos igual medicación y vuelvo a controlar la presión a los 3 meses, y le digo que si continúa subiendo podemos ajustar también el target con un SLT. Pero bueno, me llega al tiempito, a los 5 meses, ya sigue mejorando su condición cardiovascular, dice que no le van a poner el marcapasos que le iban a poner, o sea que el timolol estaba generándole efectos sistémicos importantes, efectivamente, pero está con la presión en 20 ojo derecho, 42 ojo izquierdo. O sea, se descompensó terriblemente. Yo no mencioné una cosa de la biomicroscopía, pero tenía pseudoexfoliación, y fíjense que en este periodo cortísimo de tiempo le apareció ese escalón nasal en el ojo izquierdo, con lo cual estamos frente a un glaucoma pseudoexfoliativo, que lo que quería mencionar era, bueno, y acá también pusimos en este caso una AMED, y lo que quería mencionar acá en realidad es que el glaucoma pseudoexfoliativo, todos tenemos pacientes con pseudoexfoliación en el consultorio, tenemos muchos pacientes con síndrome pseudoexfoliativo que no tienen todavía un glaucoma, y por ahí los vemos una vez al año, o los vemos cada tanto, y la verdad es que son estos síndromes, o sea, no avisan cuando se van a transformar en glaucoma, y cuando se transforman en glaucoma son súper agresivos y en un año te pueden comer el nervio óptico. Si vos lo citaste al año, al paciente con pseudoexfoliación puede aparecerte con un campo visual súper comprometido porque hacen presiones de hasta 50 asintomáticamente y sin bloqueo y sin nada. Y es algo que todos tenemos y que no sé si está tan concientizado lo agresivo que puede llegar a ser y lo rápido que puede descompensar un síndrome o un glaucoma pseudoexfoliativo. Ella en 6 meses me hizo ese escalón nasal que no lo tenía. Y tenía un quinto caso que no lo voy a pasar porque no me da el tiempo, me queda un minuto, pero quería llegar al resumen final, donde quería mostrar todos los distintos tipos de glaucoma que podemos tener, que se comportan diferente, que son más agresivos que el primario de ángulo abierto, y que hoy tenemos un montón de herramientas para usar personalizadamente para cada caso, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las características, el tipo de paciente, la agresividad del subtipo de glaucoma, la severidad al momento de diagnóstico. Eso también nos va a indicar mucho cuán agresivos tenemos que ser con la conducta. Así que creo que ahí llegué a las 8:15, pero no quería dejar de darles el cierre. No sé si da tiempo para algún comentario o saltamos directo a Pato. Charlando. Sí, comparto. Dale. Bueno, ahí se ve la pantalla. Sí, perfecto. Sí. Bueno, entonces yo le voy a presentar el caso de una chica de 30 años, reciente de pediatría, colega, estaba terminando la residencia. Me consulta en mayo de este año, por primera vez, diciendo que hace 3 días se había quedado dormida con los lentes de contacto puestos. Le habían dado moxifloxacina tópica cada 1 hora, desde hace 3 días, desde el día que había arrancado, y no mejoraba. Entonces, ¿en qué pensamos? Infección ¿Alguno? por algo. Una pseudomona. Un hongo. Bueno, está bien pensar en pseudomonas. El hongo también puede ser una posibilidad. Y bueno, y esta es la foto del 5 de mayo, pero yo les rompo bastante los quinotos, pero cuando es por lente de contacto,
hay que pensar siempre, por más que no sea lo más común, hay que pensar en ¿qué? Dale, Cantameva. Acá. Bueno, fíjense que tenía bastante como epitelitis, como muy opaco el epitelio, y tenía esos dos foquitos, uno ahí en hora 11, digamos, un poquito más periférico, y otro en el reborde pupilar en hora 3. Así que yo, sin hacerle un confocal, pues no se lo podía hacer en ese día, ya le empecé el tratamiento porque yo ya sospechaba que era una cantameva, así que le di polihexametilbivanida y clorexidina cada 1 hora de día, y le dejé la moxifloxacina de manera preventiva. El día siguiente se hizo un confocal que confirmó que tenía quistes de acantameva, así que estábamos medio en lo cierto. Y fíjense la mejoría clínica. O sea, ¿podía llegar a ser una pseudomonas? Bueno, pero yo la dejé con moxifloxacina. Lo único que agregué fue el tratamiento específico para acantameva, y fíjense cómo mejoró muy rápido. El 12 de mayo, que es la siguiente foto, que es a la semana, ya no tenía, pero tenía un poquito de edema en el infiltrado que estaba cerca de la pupila. Fíjense que ahí se ve con fluoresceína que no tiñe, tiene una cierta irregularidad por la parte más de relieve, pero no tenía una tinción en el epitelio, aunque sí tenía un poquito de edema en el segundo infiltrado, así que yo le dejé el tratamiento un tiempito más, y ahí le agregué un corticoide, le agregué Prendefrin Forte, que al principio 2 veces por día, después 1 vez por día, y así lo fue bajando a poquito. Y al mes, o sea, del 12 de junio le había cerrado el epitelio, el 11 de junio seguía con un poquito de edema también, así que ahí le dejé todavía la terapia antiacantameva, el AAT, es terapia antiacantameva, se lo dejé 4 veces por día, y le dije que lo siguiera un mes y que se hiciera un nuevo confocal, que se lo hizo en julio, y en julio el confocal no logró ver ningún quiste de acantameva, ya estaba cerrado y ya no tenía tampoco edema en el infiltrado, que había tardado un poquito más en irse el edema, así que ahí le suspendí la medicación y le di el alta. Después, este caso, esta chica fue de visita de mis hijos y era vecina mía, es una chica de 22 años, yo la vi por primera vez en julio del 2024, tenía una miopía de 3,75, veía bárbaro con anteojos, y le dije, che, ¿por qué no usas lente de contacto? Y me dijo, bueno, dale, espectacular, estaba feliz, empezó a usar lente de contacto, estaba chocha, y me viene en febrero de este año diciendo que tenía la sensación de basurita en el ojo, había ido a una guardia, le habían dado gatifloxacina, pero seguía molesta, y me dice, ¿sabés qué? Se me cayó directo en el ojo una gotita de la manguera del aire acondicionado, y ahí empezaron las molestias. Esto es el 21 de febrero, fíjense que tenía también 2 infiltrados, uno arriba, a hora 12, que apenas se ve, y otro en hora 3 que se ve un poquito más. Así que ahí se ve bien la tinción con fluoresceína, que el infiltrado un poco más, el más periférico y más grande tenía tinción positiva. Así que lo tenemos que pensar. ¿En qué tenemos que pensar? En acantameva, además de la pseudomonas, además de que puede tener un hongo, pero en acantameva al menos lo tenemos que pensar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Bueno, acantameva es difícil de aislar en cultivo. Los reportes de gente, ahora les voy a mostrar uno de un montón de pacientes, pero están cerca del 40% de poder aislar acantameva, y en cambio el confocal se ven directamente los quistes, se ven imágenes quísticas hiperreflectivas, que cuando el operador del confocal la tiene clara te puede hacer el diagnóstico casi instantáneo, es como una PCR. Si te lo hacen ese día podés llegar a tener el diagnóstico. Así que se lo mandé a Analía, que la tiene clarísima, y el mismo día, fíjense, 21 era el día que yo la vi, el mismo 21 yo tenía un diagnóstico de acantameva. Así que obviamente uno la sospecha, pero le mandé a hacer a Analía, que gentilmente me lo hizo el mismo día, y ese mismo día arranqué con el tratamiento específico, y fíjense que a la semana, a los 5 días, ya estaba mucho mejor, ya no tenía esa lesión que tenía con fluoresceína, ahora ya no tiene más. Así que le dije que siga con las gotas 4 veces por día y que la volví a controlar. Y me viene al mes, o sea, 28 de marzo, fíjense que tenía
todo este edema perilesional, era edema y un poquito de, como que estaba infiltrado, pero seguía sin tinción. O sea que no parecía ser algo, al menos el concepto que uno tiene no parece ser infeccioso, pero está relacionado a la infección. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es inflamación o es actividad del parásito? ¿Qué dicen? ¿Qué tengo que hacer? Puede ser inflamación. ¿Le vale la pena hacerle autoconfocal? ¿Corticoide? Bueno, darle corticoide, pero... Sí, bueno, pero está bien. Entonces, si es corticoides porque creemos que es inflamación solamente. Sí. Bueno, y acá les muestro un caso que ahí les subrayé, que tiene 227 casos. Es un trabajo que hicieron en conjunto el Murfields con 2 clínicas italianas. Y la verdad que tener 227 casos de acantameba es una locura. Y John Dart, que ahí es como el Johnny acantameba, es un capo. Yo le mandé un mail a raíz de un paciente que ahora les voy a mostrar. Y este es el único artículo en el que yo vi una definición de cura, que ahí está, se ve abajo, que la cura él la define como una evidencia de eliminación de acantameba. Tiene que haber una ausencia de defecto epitelial y además no tiene que haber signos de inflamación ocular. Y eso es lo difícil, porque a veces es muy difícil saber qué es inflamación. O sea, si tiene Tyndall, obviamente tiene inflamación, si tiene precipitados queráticos por ahí también, pero bueno, esos infiltrados en el estroma por ahí pueden ser que queden, digamos, son proteínas de la sangre que a veces, bueno, de la sangre no, pero de la córnea que pueden quedar por mucho tiempo. Entonces, bueno, a esta chica la dejé con el tratamiento y le agregué, una vez que el defecto epitelial se fue, le agregué Prendeflin Forte 4 veces por día, le dije que la controlaba en 15 días, y fíjense cómo fue evolucionando. El 14 de abril ya tenía bastante menos edema, se veía bastante más, digamos, menos nublado ese infiltrado alrededor de lo que había sido digamos, la infección original. Entonces le dije, bueno, hagamos otro confocal a ver si se ven que hay parásitos. El siguiente confocal se lo hizo el 13 de mayo, que ahí se veía que había evolucionado muy bien. Y yo la verdad que pensaba, bueno, esos infiltrados, como pasa en otras enfermedades de la córnea, muchas veces quedan durante meses o aún años. Entonces dije, bueno, si el confocal da negativo, la verdad que le sacaría la medicación. Algo que no les dije, la definición que dice este muchacho Dart es que tiene que haber ausencia de efecto epitelial y ausencia de inflamación una vez que le sacaste la medicación por 30 días. Porque si no, digamos, es un caso que no terminó de curar. Bueno, el 13 de mayo yo le saco la medicación. Analía le hace un confocal, me dice que no le vio ningún quiste, así que casi que avalándome. Y el 30 de mayo me llama esta chica y me dice, estoy peor que antes. Entonces, bueno, yo le puse de vuelta la medicación 4 veces por día, seguía sin tener y le dejé el corticoide. Y fíjense que la última vez que la vi, que fue en julio, que es la última foto que no tiene la fecha, tenía también bastante como inflamación alrededor del primer infiltrado. Así que ahí dije, bueno, ¿sabes qué? Le voy a dejar los antiacantameba 4 veces por día como venía y le di corticoides a pasto a ver si logramos que se vaya esa inflamación. Pero básicamente sigue activo, o sea, yo no le puedo sacar la medicación ni puedo decir que está curada porque en cuanto le suspendí la medicación recidivó. Y ahora les quiero mostrar este último caso que en realidad ya lo mostré en un Ateneo, que era un paciente que yo había visto en 2018, 49 años, usuario de lente de contacto, que había tenido un absceso por acantameba con PCR positiva en el 2018. Estas fotos tienen fecha, esto fue el 10 de octubre del 2018. Yo sospechaba, se había quedado dormido, era un usuario de lente de contacto medio desprolijo. Me acuerdo, hicimos la PCR, dio positiva, le di el tratamiento específico y al mes estaba cerrada la úlcera. Y una vez que cerró la úlcera, lo dejé un mes más con el tratamiento y como seguía bien y estaba el ojo desinflamado, lo suspendí y el paciente anduvo perfecto. De hecho, retomó el uso de lente de contacto y estuvo bárbaro durante mucho tiempo. De hecho, 5 años y medio, hasta que vuelve. A los 5 años me manda este mensaje que ahí les muestro. Che, ¿puedo ir? Mirá, tengo lo mismo que hace 5 años. Bueno, dale, venite. Y viene y tenía casi exactamente en el mismo lugar un infiltrado nuevo. Entonces, obviamente, lo que yo sospeché, fíjense la similitud. Está un poquito más, si quieren, arriba que el anterior, pero está casi adyacente.
Y este caso, la discusión de este caso es que este paciente se había curado, y de hecho tiene definición de curación por John Dart, que es el experto. Este paciente puedo decir a ciencia cierta que se había curado, y 5 años y medio después vuelve a tener, y la pregunta es, ¿esto es una recidiva o es una reinfección? Y si es una reinfección en el mismo lugar exacto, puede ser No que, es exacto. puede ser que le quede una debilidad en el epitelio y que se haya ulcerado al lado de donde tenía la lesión previa, pero la verdad que uno tiende a pensar, y me acuerdo cuando yo lo presenté, Seba fue lo primero que me dijo, fue, che, esto es una recidiva, no es una reinfección. Así que bueno, esto fue el 10 de mayo, este paciente también le hizo un confocal porque ahora no le podía hacer PCR, y la verdad que anduvo muy bien y curó. Entonces, la pregunta que yo me hago con estos casos es que cuando uno los agarra a tiempo, muchas veces curan bien, pero este paciente, el último que yo les mostré, es un paciente que por más que cumpla criterios de curación, tuvo algo que para mí es una recidiva, y de hecho, antes de suspenderle el tratamiento en la primoinfección, yo le hice un confocal, que obviamente es operador dependiente, pero Analía no le había encontrado ningún quiste de acantameo una vez que estaba cerrado el epitelio y que había hecho un mes de tratamiento después de que cerró. Entonces, son Te hago casos... una pregunta, Pato, respecto a eso. ¿No puede Sí. ser que haya un infiltrado por acantomaya más profundo, más del estroma en este caso, entonces que por eso el confocal te haga negativo? Cuando ya curó, cuando ya epitelizó de vuelta, como que arriba esté todo bien y más profundo siga la acantomaya. No, porque el confocal vos podés ir hasta el endotelio. De hecho, se va hasta el endotelio. Cuando vos ves un confocal, no mostré imágenes hoy, pero el confocal te va diciendo a cuántas micras estás de la superficie. Entonces, en el Por otro confocal, lado, por otro porque lado, tiene importancia saber si es una reinfección o si es una recidiva, porque si estuvo 5 años inactivo, para mí me da exactamente lo mismo cuál de las dos cosas sea. No lo voy a tratar 5 años por las dudas, ¿no? O sea, no, más bueno, bien filosófico el tema. un poco algo que yo no dije es que el tratamiento, el objetivo del tratamiento en acantameba no es solo que se cure digamos, el trofozoito, sino también eliminar los quistes. Y por eso en general los expertos y la gente que tiene más casos te dice que hay que hacer el tratamiento bastante con el objetivo justamente de eliminar los quistes. Lo que pasa es que no hay manera de corroborar al 100% si eliminaste los quistes de acantameba. La verdad que no lo podés saber. La ¿No única herramienta... pasará, Pato, como en la toxo, que quedan estos bradizoitos al ser un parásito, que queden enquistados y dormidos y que después se reactiven y se conviertan en trofozoitos de vuelta? Sí, eso es por supuesto que es lo que pasa. Lo que tiene la diferencia con la toxo, me parece, es que podés tener bastante certeza de que es una cicatriz y que al menos no está activo. En la cantameba también, pero bueno, sí, no hay manera básicamente no hay manera de saber si no hay quistes. Me parece que con el confocal los podés llegar a ver, pero también te puede pasar que son quistes chiquititos, entonces que por ahí pasaste por al lado y no lo viste y está. Que fue lo que yo creo que pasó con el último caso que les muestro. Así- Pato, te hago una pregunta. sí. ¿Cuántos casos de estos tuviste que apareció nuevamente la lesión? Porque nos da más dudas. O No, sea, uno que es no el tiene único. confocal y está acá lejos, lo tratamos hasta que desaparece. ¿Cuántos Sí, tuviste que volvió a aparecer? no, es el único. Es el único. De hecho, le escribí a John Dart, le mandé un mail, un tipo, un genio, me escribió, me contestó. Y de hecho, no hay reportes en la literatura de 5 años y medio de una recidiva cuando está todo documentado, curado. Es el único que hay. Así que estamos con Sebas viendo de publicarlo. Eh, no es tan común. Y me mandó un montón de bibliografía que leí, y hay un solo reporte, un caso más o menos parecido, que no está tan bien documentado, ni tiene tantos confocales, pero de bastante menos tiempo, no me acuerdo si eran 3 años. Pero sí, yo creo que es un quiste, que es un parásito que se enquistó y recidivó. Y el quiste no lo vimos. O sea, Analía no lo pudo ver. Y que puede pasar porque es operador dependiente, es como una ecografía. Y Le si lo pasaste por hubieras al lado y visto, no lo ¿qué? viste. Si lo hubieras visto, ¿qué hubieras hecho? No, le hubiera. Tampoco, si es No, quista, ¿no? sí, pero bueno, la medicación es quisticida, digamos. Entonces, le hubiera dado la medicación hasta que no se vean quistes, al menos. Como que tenés la obligación supuestamente de tratarlo mientras tengas quistes.
O sea, con la medicación eliminas el quiste. Eso está demostrado. Así que nada. Eso, nomás. Muy Muchas bueno. gracias. Muy bueno. Interesante. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.